Buenas noches, les saludamos con gusto como cada viernes con mi compañero Raúl Sánchez Carrillo. Buenas noches. Y mi amiga Georgina. Buenas noches. Que vienes muy guapa Muchas hoy, por gracias. cierto. Bueno, ya sabemos que Estados Unidos no nos quita la mira. Lo ha estado haciendo en las últimas semanas. Tal parece que alguna declaración de nuestro primer mandatario le molestó al gobierno de Biden, de Estados Unidos, y por eso ahora echa en cara el gobierno estadounidense al mexicano que fueron decomisados 3 millones de cartuchos útiles, así como 20 armas de alto poder. Raúl, con armas de alto poder, estamos hablando de que son de alto poder. ¿Quiere decir que hay ametralladoras? No, bueno, hay una variedad de un grueso calibre que puede ser identificado como .50, capaz de perforar rieles de ferrocarril, perforarlos, ya no digas un blindaje común y corriente, .56, también de un poder brutal, así como cuernos de chivo, AK-47, fueron cerca de 200 armas, además del decomiso más grande en la historia de los aseguramientos de material bélico. Junto con esto, dinero, chalecos, radios, un arsenal de la mayor, ¿cómo se llama?, de la mayor contención de todo el material para hacer daño. Esto comprueba, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que México se convirtió en el principal cliente de los fabricantes de armas de Estados Unidos y es uno de los compradores más grandes que ahora tiene el Imperio del Norte, porque, como Georgina, hoy no hay guerra de Estados Unidos, ni en Vietnam, ni en algún otro país del Medio Oriente o del Lejano Oriente. Entonces, los fabricantes estadounidenses han tomado a México como su principal cliente para la colocación de sus armamentos. Sí, y sin embargo, cruzan la frontera, Félix, y yo creo que ahí sí hay una complicidad, hay una gran corrupción en nuestras fronteras, porque si bien son armas de alto calibre, no deberían de cruzar la frontera, y eso es obligación de las autoridades mexicanas. Y es muy triste que un solo grupo tenga tanto arsenal, que es solamente un pedacito de lo que debe de tener. Y es muy peligroso porque ya México está ya inundado de armas y en cualquier momento no solamente es un problema de crimen organizado, sino que podría escalar a tener intereses ciertos grupos de hacer otras cosas contra el Estado. No lo dudemos. Dice Georgina, seguramente hay algún acuerdo con las autoridades mexicanas. Pues seguramente que sí lo hay. Porque ¿cómo es posible que armamentos tan poderosos como los que acaba de mencionar Raúl, cómo es posible que crucen o atraviesen por medio de traficantes de armamentos, tanto de Estados Unidos como de México, esa cantidad de poderosos rifles? Mencionamos constantemente el rifle de calibre 50, que rompe fácilmente, atraviesa un automóvil de lado a lado. A lo largo. Y no solamente lo atraviesa, sino de largo a largo lo puede perforar. ¿Cómo entra ese armamento, Raúl, si no es con la complicidad de autoridades mexicanas? Desde luego, y lo más sorprendente, no solo la cantidad enorme que se ha asegurado, llegan empacados en cajas, toda perfectamente
acondicionados, formaditos de acuerdo al calibre, me refiero a las armas, y desde luego las cajas de cartuchos, como si fueran, hace mucho tiempo se usaban en México, combustibles para el boiler, y se apilaban así. Bueno, así están las cajas con los 3 millones de cartuchos que se aseguraron. Pero además de todo esto, el que pasen tantas armas, porque uno de los argumentos de Estados Unidos es que el contrabando de armas puede pasar en lavadoras, que vienen pistolas. No, estamos hablando de calibres que necesitan hasta un tripié para sostener el arma por la patada, como se le llama, a la retrocarga a la hora de disparar. O sea, de grueso calibre. El más grueso calibre. Bueno, y entonces vemos cómo es posible, se pregunta mucha gente, que constantemente llegue ese tipo de armamentos a nuestro país. Y vemos al mismo tiempo que las propias autoridades de más alto nivel de Estados Unidos, como el primer mandatario de allá, hace críticas directas al gobierno mexicano, como las hizo la semana pasada al presidente López Obrador. ¿Para qué es eso? Para ablandar a nuestras autoridades y que acepten ese ingreso de tantos armamentos tan poderosos, Georgina. Bueno, las armadoras son los principales proveedores del ejército de Estados Unidos. Entonces, este intercambio no va a cambiar, o sea, no va a cambiar, va a continuar. Pero a mí lo que me preocupa es cuál es el uso de las armas que encontraron. ¿Para qué las usa el crimen organizado en México? ¿Solamente para derribar a sus rivales? Los está usando ya, hemos visto muchas veces en contra de la población civil, pero eso es lo que justamente estoy diciendo. Va a escalar a que en un municipio lo va a capturar el crimen organizado y el Estado no va a tener herramientas para combatir a este tipo de grupos, estas armas. Por supuesto que los compradores de estas armas en nuestro país, pues son los principales cárteles. Y digo los principales porque la República Mexicana ya está copada, ya tiene cárteles en cada uno de los estados de la República, Raúl. ¿Y por qué? Vuelvo a insistir, ¿por qué los ataques directos del presidente de los Estados Unidos al presidente de México? ¿Por qué? Fundamentalmente el senador Ted Cruz, que es un senador republicano, ha hecho críticas muy fuertes, empezando por los asesinatos de periodistas en México, junto con el secretario de Estado norteamericano, que también refirió a los periodistas sacrificados en crímenes. Pero fundamentalmente la crítica es porque lo que ocurrió en San José de Gracia, en Michoacán, donde 17 personas son sacadas de un velorio de la mamá de un denominado apodado El Pelón. De un velorio, al Pelón le dan 4 tiros en la cabeza y luego de 5 lugares diferentes les disparan a los 17 hasta hacerlos añicos. Y le dan los 4 balazos, se los da el que fue su socio, el propio cártel. El otro también del cártel Jalisco Nueva Generación, denominado, apodado El Viejón. Entonces, hay esa masacre, recogen los cuerpos, se los llevan en camionetas pick-up y luego llega una brigada de limpieza con máquinas a presión a lavar la escena del crimen, que no se llevaron todo, no lo limpiaron, quedó un río de sangre, pero lo que más llama la atención. Esto llama mucho la atención, Raúl, porque independientemente de cómo ingresan armamentos y cómo son masacrados los propios miembros de los cárteles mexicanos, ¿por qué limpiar los pisos donde cayeron supuestamente 17 cuerpos? ¿Y dónde están los 17 cadáveres que se dice que hubo después de 8 días? Nadie ha dicho una palabra. ¿Dónde quedaron esos cuerpos? O sea, ya también tenemos la práctica en México
de ese tipo de masacres y la desaparición de cadáveres, Georgina? Precisamente, Félix, eso es lo más preocupante, que el gobierno no sabe ni qué pasó, ni cuándo pasó, ni dónde están las víctimas, porque también se llevaron víctimas, personas, secuestraron personas, los cadáveres en dónde quedaron, se encuentra que lavaron el piso, es decir, el gobierno no tiene información de que fusilan a 17 personas contra una pared, no tiene información de armas. Dice Georgina, el gobierno no tiene información, o no la quiere tener, Raúl. Lo que pasa es que en un ambiente de terror como vive la población de San José de Gracia, nadie quiere decir nada. Pero lo que sí dice mucho es lo que se ha grabado en celulares que se está dando a conocer. Bueno, el presidente municipal dijo, no se puede hablar de un fusilamiento porque nadie oyó, preparen, apunten, fuego. Así pues, como hemos visto, la población mexicana está prácticamente atrapada por el tráfico de armas y por el enorme número de crímenes de asesinatos a mansalva cometidos por delincuentes de Estados Unidos y también de México. ¿En qué va a parar o en qué vamos a acabar con todo esto, Raúl? Bueno, fundamentalmente hay una frase muy recurrente de la autoridad que en el caso de la masacre de San José de Gracia, tardó 5 horas en llegar la policía, 5 horas que dio tiempo a que se llevaran los cuerpos, llegaran a lavar, etcétera. Pero además, vean ustedes esto objetivamente, pasa una tragedia de cualquier índole, pasan 2 horas y el desfile de camionetas de la Guardia Nacional y el desfile de camionetas del Ejército, y agarran a alguien, pues no, y se sabe algo más, pues tampoco. Y entonces así es un ambiente que en Zacatecas, con los colgados, en Michoacán, con lo que acabamos de abundar ampliamente, en Tamaulipas, en San Luis, en fin, hay un clima de auténtica fuerza que se ha descontrolado de la mano de la falta de aplicación de la ley. Y de pasar por alto todo lo que pasa en nuestro país. Pasar por alto quiero decir que las autoridades se hacen de la vista gorda porque seguramente están comprometidas con los propios cárteles de Estados Unidos. ¿O cómo se puede uno explicar que supuestamente cayeron 17 personas muertas y desaparecen los 17 cadáveres? Y es la hora que no nos dicen, o no han sabido, o no quieren saber dónde quedaron esos 17 cadáveres. O sea, ya nuestro país está bajo las garras de una delincuencia capaz de desaparecer cadáveres como lo hicieron allá en Michoacán. Y además, Georgina. Jorge, Sí, pero además que de desaparecer cadáveres, estos calibres de las armas que ustedes mencionan, ¿para qué van a servir? ¿Para qué necesitan un calibre tan fuerte? Y a mí lo que me preocupa es que cuando el Estado no está en control, porque claramente no tiene control de la situación y de una impunidad brutal, es que estos grupos en cualquier momento puedan someter a la población. Pues estamos en manos de ya saben ustedes quiénes. Y no parece que haya una autoridad, desde los más altos niveles, capaz de evitar estos trágicos momentos que padece nuestro país. sobre todo, como decía yo hace un momento, pero ya se abrió una carpeta de investigación, es la declaración que corona todo el drama que hay detrás. Y de las carpetas de investigación, que yo sepa, no sé ustedes, Bueno. no se sabe si hay más detenidos de los hechos que ocurrieron, porque sí detienen a peligrosos delincuentes, sí, pero haga de cuenta que es una lluvia de confeti sobre un fango que está cubriendo. Y ese ha sido el cuento de estos días, que abren una carpeta, que abren 2 carpetas, que abrieron 5 carpetas y nunca sabemos cómo y dónde quedaron esas carpetas. Pues se nos fue el tiempo, disculpen ustedes, nos veremos la próxima vez
Que tengan muy buena noche y un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.